Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. A 93 años nos dejó Eve de Bonafini, una gran mujer, un emblema de nuestro país. Y para eso, para que nos cuente y para que le podamos rendir un homenaje, lo tenemos a nuestro profesor de historia, Guillermo Magnelli. Guillermo, ¿cómo estás? Uriel Luque te saluda junto a Andy Molina. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo la están pasando en esta linda tarde? Nosotros bárbaro porque estamos haciendo radio, que es algo que nos apasiona, con el aire en 24, así que... Estamos en clima ideal. Claro, mejor nos perjudica. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, te llamamos para hablar un poquito de la figura de Eve de Bonafini que nos dejó esta semana, la verdad, inesperada su partida, teniendo en cuenta, ¿no?, que ya era una señora con unos cuantos años encima y una lucha impresionante y siempre tan al frente, ¿no? Y era admirable eso de hablar con tanta lucidez a sus 93 años. ¿Qué nos puedes decir de la figura de Eve? ¿Cómo va a quedar en la historia de nuestro país? Bueno, creo que uno puede decir mucho, sin lugar a duda, ¿no? De uno de esos personajes centrales, de esa gente que hizo mucho. Y justamente, vos fijate, estarán al tanto de la actitud del diputado Espert, ¿no? Sí. Bueno, justamente, hay gente que pasa por la vida dejando una huella imborrable, tanto en el amor de un montón de gente y también en el odio de gente que es despreciable. Y digamos, hay odios que a uno lo honran, ¿no es cierto? Creo Claro. que Eve, eso es una característica, su frontalidad, etcétera, etcétera. Igual, si ustedes me permiten, ustedes que son jóvenes, me gustaría recordarla a Eve, ya que de hablar de historia se trata, a través de un hecho histórico muy puntual, y quizás reflexionar sobre lo que fue el movimiento de Madre de Clase Mayos y los movimientos de derechos humanos aquí en la Argentina puntualmente. Miren, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Atentamente. El 7 de septiembre de 1979, hace muchos años, la Argentina sale campeón mundial juvenil en Tokio. Un equipo impresionante, el Pelado Díaz, Diego Maradona, es un gran equipo, liderado por Menotti. Bueno, por supuesto, esto no es nuevo, la dictadura, como el año anterior había intentado capitalizar el campeonato mundial obtenido por la Argentina, hace lo mismo. Y había un personaje, uno de los tantos personajes despreciables, un relator deportivo muy conocido que se llama José María Muñoz, que, era uno de los sostenedores de la dictadura y de los apologistas, aunque después, cuando se supo todas las monstruosidades que había hecho el proceso, terminó exculpándose diciendo que él no sabía nada y que los militares lo habían defraudado. Habría que preguntarse por qué lo defraudaron, capaz que no mataron tanta gente como él esperaba, ¿no? Pero bueno, en esa época los militares habían hecho una campaña cuyo lema era "Los argentinos somos derechos humanos", que tendría a responder, básicamente a lo que empezaba a ser Vox Populi en el mundo, que eran las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que tenían lugar en el país. En Estados Unidos gobernaba una administración demócrata, la de Jimmy Carter, y había un personaje ciertamente bastante valorable, cosa que no es común en la política norteamericana, que han tenido tendencia a apoyar a las dictaduras. Me estoy refiriendo a Patricia Derian, que era la secretaria de Estado por la cuestión de derechos humanos de la administración Carter, que se había puesto al hombro una campaña, inclusive contra la política del Departamento de Estado, que trataba de mirar para otro lado, justamente denunciando los crímenes de esa mujer había estado en la Argentina, etcétera, etcétera. Y en ese momento, el día anterior, por presiones de los norteamericanos, el gobierno de Videla se había visto en la obligación de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente venía a recabar sobre las monstruosidades que se habían hecho acá y que la dictadura militar negaba sistemáticamente. Bien, en ese momento, está en mis recuerdos, ¿no? Yo viví todo esto, yo en el 79 tenía 18 años,
Me acuerdo, eran tiempos que nos levantamos muy temprano para ver los partidos, porque obviamente se transmitían desde Japón y se jugaban en horario japonés, entonces generalmente ese día puntualmente, el día que la Argentina sale campeón, el partido debe haber terminado a las 7 de la mañana y José María Muñoz arengó, apelando al habitual nacionalismo berreta, que mezcla todas las cosas, al chauvinismo barato, apeló, básicamente se instó a los jóvenes a ir a un acto, a ir a Plaza de Mayo, para mostrarle a esa gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los argentinos éramos derechos humanos y que éramos un paraíso de paz y que acá estaba todo perfecto. Con un tono muy belicoso, porque por un poco la idea era, dieron asueto en todos los colegios de la capital y se invitó a todos los jóvenes un poco a patotear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las madres. Básicamente quería recordar a las madres de Plaza de Mayo, justamente porque hay que haber vivido esa época para entender qué significaba la ronda de los jueves en un país paralizado por el terror. Uno que vivió eso, uno que vivió en todos los barrios ver desaparecer gente. Personalmente mi primo hermano aún sigue desaparecido, Gabriel Lázaro Gutiérrez, un vecino de Ituzaingó, que tenía 18 años en el momento que se lo llevaron. Uno que vivió eso tiene la dimensión del coraje impresionante de esas mujeres, porque había que tener mucho coraje para enfrentar a la dictadura en un país silenciado por el terror. Quizás había que tener mucho coraje y había que ser mujer y madre para hacer eso, ¿no? Claro, totalmente. Porque, la verdad que ese es el momento, elegí recordar a Eve con esta historia, ¿no? Wow. Para que esto hoy sería impensado. También, Guillermo, otro momento de la historia que ya me toca más de adulta, porque cuando yo nací en el año 78, unos meses antes del Mundial, y recuerdo en el 2001, cuando fue el estallido social en Argentina, las madres y Eve, principalmente a la cabeza de las madres, peleando con la policía en plena Plaza de Mayo cuando le tiraban los caballos encima y las madres diciendo no se lleven a ninguno, ¿dónde se los llevan? Porque no sé si recordás que a la gente la agarraban de los pelos y se la llevaban detenida por protestar libremente en una democracia. Y bueno, me acuerdo de las madres ya siendo señoras muy mayores, haciéndole frente a la policía a caballo, nada más y nada menos, con la violencia que venían a reprimir una protesta social como fue la del 2001. Tenés razón. Creo que contaba José Pablo Feynman que una vez le dijo a Néstor Kirchner que de la bandera había que sacar el sol y poner un pañuelo. Sí. Creo que más allá de todo eso, evidentemente para mí, es decir, perdón chicos por ser tan maniqueísta, para la gente buena, para la gente que está del lado correcto de la vida, Eve de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos, son la gente que signó nuestro tiempo, la gente que nos empujó hasta por vergüenza a decir, si estas mujeres hacen esto, uno no puede dejar de hacer determinadas cosas. Exactamente lo que vos muy, muy correctamente recordás, ese 2001. Y claro, desde luego, ¿no? Yo reflexionaba, qué sé yo, vivimos tiempos muy extraños, ¿no? Donde en las redes sociales se dicen cualquier tipo de monstruosidades, bajezas, totalmente. ¿no? Y uno veía el odio que genera, y claro, genera un odio como seguramente los españoles odiaron a San Martín, ¿se entiende? Se entiende. Fue evidentemente un monumento al coraje, y una mujer de pueblo, porque Eve no era una intelectual, Eve hablaba desde las tripas, Eve era una mujer que un día le arrancaron desde su casa 2 hijos, y que, como ella siempre decía, la había parido la lucha de sus hijos. Increíble. Y así la recuerdo. Increíble, Gustavo, te queremos agradecer un montón. Guillermo, perdón. Guillermo, te queremos agradecer un montón por estos minutos que nos has regalado, por este homenaje a Eve. Queremos despedirte y será hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad y, como siempre, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Chao.